¿Qué pasó, Juan José? ¿Cómo ves Japón? Bueno, obviamente se ve muy mal Japón. Todas las catástrofes, todos los jinetes del apocalipsis sueltos, como han dicho. No todos, más de los que normalmente son 4, ahorita hay como 6 ahí sueltos. Pero la pregunta que se hace el mundo entero y que, bueno, yo tengo una respuesta, no sé tú qué opinas. ¿Se va a levantar Japón de esto? Yo creo que sí, y pronto además. Sí, yo creo que como toda nación ultra desarrollada, bueno, tiene una capacidad de recomposición muy grande. Muy lamentable porque, bueno, hay algo que no se va a poder reparar. Las vidas humanas. La gente que infortunadamente falleció en estos eventos. Yo creo que sí debe haber una reflexión muy profunda por parte de Japón, y yo creo que de todas las naciones que tienen... Sobre la ubicación de las plantas nucleares o sobre el uso de la energía nuclear. De la energía nuclear, que obviamente en el caso específico de Japón en la última semana, pues ha tenido al planeta completo en vilo, como dicen por ahí. Muy preocupado, por lo menos, derivado de esta cuestión que obviamente pintaba o sigue pintando para que no tenga una salida pronta y muy benévola, ¿no? Bueno, en Japón son 55 plantas nucleares. Aquí en México es una nada más, la que está aquí muy cerca, en Laguna Verde. Una de las enseñanzas que le está dejando al Japón y al mundo este tema de lo que sucedió allá en Japón es que las plantas, este tipo de plantas, deben de estar ubicadas en los lugares menos sísmicos posibles, lo cual en Japón está difícil. Es imposible, ¿no? Por supuesto. Es imposible porque pues allá toda la región es altamente sísmica. Aquí en México leí el otro día que la planta de Laguna Verde está ubicada en la región menos sísmica del país, lo cual pues, está muy bien, ¿no? Sí, lo cual está muy bien. Es un acierto de quienes la planearon. Es una planta vieja, ya esto es de la época se empezó a construir en la época de Echeverría, yo recuerdo. En los 70. Los 70 creo que se echó a andar por ahí del 82. En el ya era Dante Delgado, estás hablando del 89 más o menos, 90 tal vez. No, yo creo que se echó a andar un poco antes. No, yo fui. ¿Tú fuiste? Yo fui cuando Dante Delgado... ¿Te bañaste ahí en Laguna Verde para no, demostrar tuve, que no había? No tuve, no ves escamas. Se volvió ritual de los políticos. De los políticos. ¿De que lo hizo Miguel Alemán? Una nadada. ¿Quién sabe? El primero que lo hizo. ¿Quién sabe si a lo mejor por eso nos fue como nos fue, ¿no? ¿Quién sabe si le afectó algo? Pero no, la realidad es que, mira, cierto es que durante desde que Laguna Verde está allí funcionando, pues ha habido una preocupación muy grande, muy intensa por parte de los grupos ecologistas. Sobre todo las madres veracruzanas. Las madres veracruzanas. Que ahorita ya menos, pero en un tiempo, ¿cómo hacían ruido? Sábado con sábado. Y además, bueno, les dio mucha cuerda en su momento don Rubén Pabello Acosta, como director del Diario de Jalapa. Pero estás hablando de otro momento, de otro Veracruz y de otro Diario de Jalapa, además que no estaba... Que no era de la OEM, no era de la OEM, sino que era propiedad de Rubén Pabello, que obviamente lo abanderó y le dio muchísimo juego a este punto. Lo cierto es que, la preocupación que existía de los ciudadanos de ese sector de las más veracruzanas era que, bueno, Laguna Verde iba a volar, ¿no? Que además no puede ser que vuele porque no es una planta que explote así ante un accidente, por supuesto. Pero la cuestión es que han pasado ya décadas y finalmente no ha habido un accidente. Yo más bien me preguntaría la pertinencia de la planta nuclear en cuanto a la eficiencia, en cuanto a otros Hay un dato parámetros, respecto a esa planta nuclear de Laguna Verde que está aquí en nuestro territorio, lo cual pues tiene ventajas en términos de empleo para un sector importante, sí, claro. Pero también tiene grandes desventajas, pues precisamente por el peligro que puede representar, que aunque dicen los expertos que no hay tal, porque cumple con todas las normas internacionales, claro, y las especificaciones, pues bueno, si sucedió en Chernobyl, si está sucediendo en Japón... Tengo entendido, pues mira, a reserva de que traigas a este espacio a un especialista en la materia, tengo entendido que es una planta distinta a la de Chernobyl, pero lo que sí es que yo siento que la industria eléctrica en general amerita una revisión,
Entre otras cosas porque México produce energía eléctrica, vaya, como para abastecer bastante bien a la población. Tenemos un servicio de energía eléctrica deficiente. Bueno, a eso iba. Caro, Laguna Verde abastece de energía eléctrica a varios estados de la República, a Puebla principalmente y a la zona del Distrito Federal. Aquí a Veracruz casi no. Bien. ¿No? Y una de las, de las demandas o de los planteamientos que reiteró mucho durante su gobierno Fidel Herrera y desde antes, desde que era senador, el costo de la luz. Era el que nos costara a los veracruzanos que teníamos aquí la generación de energía, que nos costara menos la energía eléctrica, ¿no? Ya que corríamos los riesgos, pues lo menos era que me saliera más barato, que nos saliera más barato, pero no, resulta que le sale más barato en los estados estos a los que cubre Laguna Verde, lo cual es un disparate que tiene que ver con eso que dices, que obviamente revisión muy a fondo de la industria eléctrica. Totalmente aunque debe haber una revisión. revisión. Que la Comisión Federal es una empresa de excelencia mundial, de clase mundial, ¿no? Que bueno, yo me cuestionaría severamente ese yo sí punto. Creo que es buena. Yo, en general, no, sí, yo a contrapelo, fíjate que a contrapelo de lo que muchos opinan, no creo en la privatización de la industria petrolera, debo confesarlo, pero sí me atrevería a pensar que a lo mejor habría que revisar el tema de la privatización de la industria eléctrica, ¿no? Pero eso sería un retroceso histórico terrible. Peor si no se te puedo privatizara. En este momento precisar como de cuántos años, habría que preguntar. De López Mateos. Pepe Saidén. De López Mateos. Como 50 años. López Mateos, el presidente Adolfo López Mateos fue el que estatizó la industria eléctrica, creó lo que ahora es la Comisión Federal de Electricidad, dejó lo que fue esto que se le volvió un monstruo a Calderón, que fue la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, ¿no? Pero habría que preguntarse seriamente. Dárselo a Slim o a Televisa. Es que ese es el problema. ¿No? El problema en México, cuando hablas de privatizaciones, es que hablas de privatizaciones mal hechas, por supuesto. El fenómeno privatizador no me parece tan inadecuado, siempre y cuando tengas parámetros que puedan evitar monopolios. Que haya una regulación efectiva del Estado, como en Japón, que estas plantas son privadas. Pero el Estado pues, es el que les dice. Es el que está regulando, por supuesto. El problema de la privatización de Teléfonos de México, por ejemplo, es muy simple. Creaste un monopolio tremendo y dramático. Bueno, monopolio ya era. Ya un monopolio, pero era del Estado, no se puede llamar monopolio, ¿no? Cuando es del Estado no es un monopolio. Y eso lo dice la Constitución, no lo digo yo, ¿no? Lo que tienes a contrapelo de las reglas de la economía. De la economía, sí, pero bueno. de la economía que naturalmente no pueden estar sus reglas por encima de lo que dice la Constitución. Sea como sea, en este momento lo que deberías pero hay como que la preguntar... Constitución quiere regular ciertas cosas que regula el mercado. Que regula el mercado. No, yo casi, no creo. Casi no. La naturaleza. No, pues ese es el problema. Ese ha sido el gran drama de la humanidad en los últimos 30 años, que hemos pretendido que las reglas del mercado sean naturales, así, entre entonces, comillas. Tú sí crees que el Estado puede ser como en la época de Echeverría, ¿no? El cuento aquel de Echeverría, de que le preguntaba a sus asesores, oigan, ¿por qué suben los precios? ¿No? Ya ves que fue cuando empezó la escalada inflacionaria, que hasta antes de esa época éramos felices. No la conocíamos, no sabíamos en este país qué quería decir inflación, ¿no? Porque pues los precios se mantenían estables durante años, ¿no? Entonces dicen que le preguntaron, Echeverría le preguntó a algún asesor, ¿no? Oye, ¿y por qué suben los precios? No, pues, señor presidente, pues, por la ley de la oferta y la demanda. Deróguenla. Y que dijo Echeverría, deróguenla, ¿no? Así estás tú. No, con leyes, con la Constitución, derogamos las reglas del mercado. No, es que tampoco puedes suponer que las reglas del mercado las escribe la divinidad. No, pero las rige una mano invisible, acuérdate. No, esa mano invisible, digo, es lo que ha tenido precisamente teniendo esta condición, desmadre de país. Este desmadre de país y vaya, y el desmadre que hubo en Estados Unidos hace unos cuantos años, ¿no? No, mira, habría que revisar en este país en concreto cuáles son las reglas con base en las cuales vas a privatizar algunos servicios públicos. Queda claro que ha sido ineficaz. Tú creas un monopolio
que es Teléfonos de México, creas un duopolio que es, no sé cuál sea peor o más nefasto. Televisa, TV Azteca. Si el de Telmex o el duopolio televisivo, que son igualmente nefastos e igualmente dramáticamente nocivos para México. El duopolio televisivo además incide en la educación de la gente, bueno, en la formación educativa de la gente, en la vida de todo el mundo, y lo que es peor, se han vuelto este monopolio, este duopolio, ahora de pleito, por cierto, de lo cual supongo que hablaremos después, se han vuelto además en parte de ese poder fáctico que ante la dramática debilidad de la institución presidencial y de la debilidad del Estado, da la impresión de que son los que mandan en México. Bueno, habría que revisar todo eso. Pero si vas a privatizar, por ejemplo, o abrir el esquema de privatización de la industria eléctrica para crear otro SLIM, para crear otras cargas, para crear otros Salinas Pliego, mejor déjalo así. ¿Se los das a ellos mismos? No, pues déjalo así, mejor déjalo así, aunque nos cueste cara la luz. Bueno.